Tema 54. La construcción de la Comunidad Europea. A lo largo de este tema analizaremos la evolución desde su creación hasta el momento actual de la Unión Europea, una institución supranacional establecida en el Tratado de Maastricht, firmado por los 12 miembros de la Comunidad Europea en 1992. Los países que crearon la Unión Europea pretendieron establecer un continente unido mediante el desarrollo de instituciones comunes, la fusión progresiva de las economías nacionales, la creación de un mercado común y la armonización progresiva de su política social. La importancia del tema reside en que nos permite comprender la construcción de la Unión Europea como un proyecto excepcional que ha logrado que los Estados europeos hayan superado un pasado marcado por el conflicto y hayan desarrollado conjuntamente un nuevo marco común de entendimiento político, económico y social, superando crisis y diferencias. Los retos a los que tiene que hacer frente la Unión Europea no son pocos, como la denominada Brexit, es la salida del Reino Unido, que ha producido la refundación de la Europa de los 27, o la intervención militar rusa de Ucrania, que ha revitalizado los planes de una defensa autónoma comunitaria. El presente y el futuro de la Unión Europea pasan por la reafirmación, una vez más, de la solidez y la eficacia del proyecto comunitario ante las diversas crisis económicas e ideológicas del nuevo siglo, a fin de mantener su papel en el orden mundial. En su desarrollo nos apoyaremos en los siguientes puntos. En el primero, explicaremos la necesidad de la unidad de Europa. En el segundo punto, estudiaremos el origen y los objetivos de la construcción europea. En el tercer punto, nos centraremos en la evolución de la Comunidad Europea, de su evolución hacia la Unión Europea. En el cuarto punto, analizaremos la actual Unión Europea. Y en el último punto, hablaremos del futuro de la Unión Europea. ¿Cuál es el contexto histórico y político en el que surgió la idea de Europa? Fue durante la antigüedad, entre las guerras médicas y la época de Alejandro Magno, cuando se empezó a fraguar la idea de una entidad europea en oposición al mundo asiático. El mundo romano fue continuador de esa conciencia. Su imperio nos dejó en herencia una unidad política remota. De hecho, en la Edad Media, el imperio carolingio y el Sacro Imperio Romano Germánico de los Otónidas trataron de reconstruir el antiguo imperio romano y unificar con ello Europa occidental. A lo largo del siglo XVI, una serie de acontecimientos influyeron notablemente en la idea de Europa. Por un lado, la quiebra de la doctrina Universitas Christiana, un concepto medieval que vinculaba al Papa y al Emperador en un intento de unar a toda la cristiandad. Y por otro lado, los descubrimientos geográficos que ampliaron la visión del mundo conocido y finalmente el desplazamiento del centro de gravedad geoeconómico del Mediterráneo al Atlántico. El siglo XVII apenas aportó nada nuevo a la noción de Europa, salvo la crisis definitiva del universalismo medieval sancionado en Westfalia en 1648. Desde entonces se fue abriendo paso la idea de un equilibrio europeo frente a la hegemonía de determinadas potencias y un planteamiento que alcanzó su máxima expresión en el siglo XVIII con el Tratado de Utrecht-Rastatt de 1713. Durante el siglo XIX, la idea de Europa estaba ya totalmente delimitada. Con el triunfo del nacionalismo y el concepto de Estado-nación, las grandes potencias europeas se lanzaron a la creación de sus imperios coloniales, con los cuales Europa ejerció su hegemonía mundial. Bien, ¿cuál era la idea de Europa tras la Primera Guerra Mundial? La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, supuso el inicio del fin de la hegemonía europea en el mundo. A su término, se creó la Sociedad de Naciones, SDN, en 1919, bajo auspicios norteamericanos, con el propósito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. La SDN estaba basada en el principio de soberanía nacional, por consiguiente, en la no injerencia en los asuntos internos de cada Estado miembro. A pesar de su poca efectividad, hay que admitir que constituyó
un progreso importante en las relaciones internacionales en el siglo XX. En 1923, el político austriaco Richard Kalergi instó a la creación de una Unión Europea a través de la publicación del Manifiesto Pan-Europa. Pero en él no quedaba claro cuál iba a ser la forma de esa Europa unida. En torno a esta cuestión y sobre qué estados podían formar parte de esta unión, se desarrolló un intenso debate frente al que la revista Pan-Europa dio la siguiente respuesta. El fin era unir a toda Europa, pero no con Gran Bretaña y Rusia. El motivo que alegaban era que no podía admitirse a una Rusia comunista ni tampoco al extenso imperio colonial británico. En 1929, el presidente del Consejo de Ministros francés, Aristide Briand, en un discurso ante la SDN, propuso establecer en Europa un lazo federal entre nuestros pueblos. La SDN pidió a Briand que elaborara un memorándum para su comentario, pero el resultado fue un fracaso, en parte porque Briand fue eliminado de la escena política francesa y por otra parte porque algunos países como Reino Unido se opusieron al proyecto. Pero sobre todo por la irrupción de los primeros efectos de la crisis económica de 1929. El periodo de entreguerras se cerraba con un clima más propicio al enfrentamiento que a la integración europea. ¿Y cuál era el contexto tras la Segunda Guerra Mundial? La crisis económica que afectó a Europa en los años 30, la aparición del nazismo, la política expansiva de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y finalmente el estallido de la Segunda Guerra Mundial acabaron con los propósitos de concordia y unificación. Al finalizar la contienda, el objetivo común era construir una paz duradera para Europa sobre las bases de la integración política y la cooperación económica. En 1946, en Suiza, tuvo lugar una reunión que dio lugar a la formación de la Unión de Federalistas Europeos, UEF, fundada por Brugmans, entre otros europeístas. La UEF intentaba servir de fuerza pacificadora entre los dos bloques, el comunista y el capitalista, en los que había quedado dividida Europa tras la guerra. En 1947, en el Congreso de Montreux, la UEF se afirmó en la escena política internacional. Los federalistas no eran los únicos interesados en la Unión Europea. En 1946, en Zúrich, ya Winston Churchill realizó una conferencia en la universidad sobre la Unión Europea. Las diferencias entre Churchill y los federalistas eran notables. El primer ministro británico no se hacía ilusiones con respecto a la integración de la Europa del Este, ni concebía a toda Europa unida, a pesar de ser el primero en hablar de los Estados Unidos de Europa. Por otra parte, para no perder la costumbre británica, Churchill estimaba que Reino Unido podía patrocinar una federación, pero sin llegar a formar parte de ella. Al abrigo del entusiasmo europeo se fueron creando diversos comités, ligas y partidos, hasta que a finales de 1947, en París, se celebró el Congreso de los Comités de Coordinación de los Movimientos Europeos, que a partir de 1948 se denominó Movimiento Europeo Internacional. El Congreso, que se celebró en La Haya en 1948, reunió unas 800 personalidades de todas las tendencias y países, entre ellos a Winston Churchill, al francés Léon Blum, al belga Spaak o al italiano De Gasperi. Destacó la representación alemana presidida por Konrad Adenauer. Entre las conclusiones del Congreso, aprobadas por unanimidad, se dijo que la Europa unida tenía que estar abierta a todos los estados europeos, que era necesaria la integración de Alemania y que debía crearse de forma inmediata una Asamblea Europea con la participación de todos los parlamentos nacionales, lo que dio lugar a la creación del Consejo de Europa, cuyo estatuto fue firmado en Londres en 1949, aunque sus funciones eran meramente consultivas. El movimiento europeo continuó reuniéndose en diferentes fechas y localidades. ¿Cuál fue la génesis de la Comunidad Económica Europea? La CE tuvo su génesis en dos instituciones, el Benelux,
la primera unión aduanera en el siglo XX, que entró en vigor en 1948, integrada por Bélgica, Luxemburgo y Holanda, y la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, creada en 1951 y expirada en 2002, primera integración sectorial del siglo XX en Europa, integrada en sus orígenes por Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Francia y Luxemburgo. Pese a que el objetivo fundamental de la CECA era crear un mercado integrado del sector del carbón y del acero, realmente perseguía planes más ambiciosos, tal y como indicaba la Declaración Schuman, entre los que figuraba el desarrollo económico europeo. Fueron precisamente sus miembros los que plantearon crear la CEE. La intencionalidad política que impulsó la CECA se reflejó en la estructura institucional en la que se le dotó de un poder ejecutivo, la alta autoridad, una representación parlamentaria, la Asamblea y un tribunal de justicia. En 1955, los ministros de Asuntos Exteriores de estos países se reunieron en Mesina para lanzar una nueva acción europea. Se volvieron a unir en 1956 y esta vez decidieron iniciar las negociaciones para la creación efectiva de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, el Euratom. Y así se llegó al Tratado de Roma. Finalmente, los tratados de la CEE y de la Euratom fueron firmados en Roma el 25 de marzo de 1957 por 6 países miembros de la CECA: Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Francia y Luxemburgo. La Comunidad Económica Europea entró en vigor el 1 de enero de 1958, según lo dispuesto en el propio Tratado de Roma, que establecía un periodo transitorio de integración progresiva de 12 años de duración, que concluyó en enero de 1970. La CEE tenía como objetivo el desarrollo económico europeo. Para conseguir estos fines se establecían los siguientes acuerdos: la unión aduanera entre los Estados miembros, manteniendo una política comercial comunitaria no solo entre ellos, sino también con terceros países, con un arancel exterior común. La defensa de la libre circulación de mercancías, personas y capitales. El establecimiento de políticas comunes en materia agrícola y de transportes. Y el establecimiento de sucesivos acuerdos con objetivos más ambiciosos que supusieran un mayor nivel de integración cada vez más avanzado, como una unión monetaria o la convergencia de las políticas económicas. No obstante, tuvieron que pasar varios años antes de que se abordaran las políticas económicas y sociales de manera coordinada. ¿Cómo fue la ampliación del mercado común? La negativa inicial británica para adherirse al Tratado de Roma obedecía a una triple causa: el rechazo total a la transferencia de su soberanía, la defensa de intereses del Reino Unido, que mantenía con la Commonwealth, y el deseo de mantener sus relaciones de privilegio con los Estados Unidos de América. De ahí que la respuesta fuera la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, en 1960, cuyos miembros eran los países que preferían no ingresar en la CEE y que se limitaban a reducir los aranceles aduaneros entre sí. Eran Reino Unido, Portugal, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Suiza y Austria. La CEE continuó su camino. En 1963 entró en vigor la Política Agraria Común, la PAC, con el objetivo de crear un mercado común agrario y equilibrar las diferencias relativas al desarrollo agrícola de los países miembros. Se decidió también fijar unos precios comunes para los productos agrícolas y se crearon los Fondos Europeos de Orientación y Garantías Agrícolas, el FEOGA, dirigidos a eliminar los problemas de los excedentes agrarios. En 1968 se tomó una medida de gran importancia: la eliminación de los aranceles en el interior de la CEE. Esta decisión provocó un fuerte crecimiento de la economía y la comunidad se constituyó con un crecimiento medio anual del 15% en torno a 1970 en una de las principales potencias económicas del mundo, junto a los Estados Unidos, Japón y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en ese momento. El éxito de la CEE a principios de los años 70
era evidente. Mantenía relaciones comerciales con más de 70 países. Tenía acuerdos económicos con la EFTA y acuerdos preferenciales con Israel, España y los países del Magreb, por lo que se iniciaron las peticiones de adhesión. España lo solicitó en 1962, aunque todas sus peticiones fueron rechazadas por motivos políticos y en concreto por Francia. El punto de vista francés planteaba la necesidad de consolidar los objetivos del Tratado de Roma como paso previo a cualquier ampliación. Por esta misma razón, también fue rechazada la solicitud de incorporación de Reino Unido en los años 60. Finalmente, a partir de la dimisión de Charles de Gaulle y tras casi una década de duras negociaciones, en diciembre de 1969 fue aprobada la ampliación de la Comunidad. Así, el 1 de enero de 1973 se produjo la primera ampliación de la CEE, en gran parte como consecuencia de la crisis del petróleo de ese mismo año. Reino Unido, Irlanda y Dinamarca fueron admitidas como miembros de pleno derecho, con lo que nacía así la Europa de los 9. En 1981 se produjo el ingreso a la Comunidad Económica Europea de Grecia. La Europa de los 10 suponía un cambio muy significativo en el que la política de la comunidad, ya que por primera vez se ingresaba un Estado que no pertenecía a la zona rica de Europa. Esto ponía de manifiesto los deseos de la CEE de unir efectivamente a Europa y no ser solo una asociación movida solamente por intereses económicos. 5 años más tarde, en 1986, ingresaron España y Portugal, que habían consolidado sus respectivas transiciones democráticas, con lo que esta tendencia se afianzó. Nace así la Europa de los 12. La ampliación supuso una serie de dificultades, sobre todo en lo relativo a la PAC, porque los nuevos socios eran estados con un gran peso agrícola. La PAC había logrado en esos años un importante crecimiento del sector, con una mejora de los rendimientos, unidad de mercados y estabilidad de los precios. Pero tenía por delante un gran reto de suavizar los fuertes desequilibrios regionales y la dependencia también todavía de grandes importaciones. Anteriormente, en 1985, se había producido la salida de Groenlandia de la comunidad. Este estado había ingresado como provincia de Dinamarca en la etapa anterior, pero al constituirse como una región autónoma de Dinamarca, en 1979 decidió abandonar la CEE. ¿Cómo se superaron las crisis comunitarias? La crisis del petróleo de 1973 puso en manifiesto la tendencia de cada país a la supervivencia sin tener en consideración a los demás. Los Estados miembros reaccionaron tratando de aprovisionarse de petróleo a título individual. El impacto de la crisis petrolera sobre las economías europeas fue muy importante. La dependencia energética condujo a un freno en el crecimiento, al surgimiento del paro, al aumento de la inflación y al desequilibrio de las balanzas de pagos. Para luchar contra ella, se fomentó una política de integración. En la reunión de Copenhague de 1973 se definió lo que se denominó entonces la Declaración de Identidad Europea, por la que cada país miembro debía plegar sus decisiones a las que se adoptasen en común. Para apoyar esta política de identidad, se decidió la creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, que empezó a ponerse en marcha en 1975. Ese mismo año se aprobó el informe Bedel sobre la constitución del Parlamento Europeo. Según este informe, los miembros del Parlamento serían elegidos por votación directa de la población de cada Estado y el reparto de escaños se realizaría de forma proporcional al número de habitantes. Pese a todos estos esfuerzos integradores, a finales de los años 70, cuando la situación económica empezaba a recomponerse, se produjo una nueva escalada en el precio del petróleo a raíz del conflicto entre Irán e Irak, generándose una segunda crisis energética. En los años 80, la continuidad de la Comunidad Económica Europea estaba claramente amenazada por la posición de Reino Unido, que rechazaba la transferencia de su soberanía por el descenso del europeísmo entre los ciudadanos comunitarios y por la crisis económica.
El problema esencial residía en que la Comunidad Económica Europea hablaba de integración, pero esta únicamente se hacía desde una perspectiva económica, lo que llevó a la comunidad al borde de una fuerte crisis institucional y financiera. Era preciso refundar la comunidad y consolidar la unión económica como fase previa a una unión política. ¿Y cómo se fundó entonces la nueva Europa? En 1985 se firmó el Acuerdo de Schengen en Luxemburgo, por el que quedaba establecida una zona de libre circulación con la supresión de fronteras comunes entre Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. El acuerdo se fue extendiendo progresivamente a la mayoría de los países de la Comunidad Económica Europea. Un pasaporte común aseguraba la libre circulación de personas. A raíz del acuerdo anterior, en 1986, por iniciativa del llamado Grupo Cocodrilo del Parlamento Europeo, liderado por el eurodiputado Altiero Spinelli, así como del propio presidente de la Comisión, Jacques Delors, se firmó el Acta Única Europea, que entró en vigor al año siguiente, en 1987. Se trataba de un nuevo tratado que ampliaba los objetivos iniciales de la CE. La eliminación del término económico del título de la comunidad, que pasó a llamarse desde entonces Comunidad Europea, dejaba patente la voluntad de avanzar hacia nuevas direcciones. Con este acuerdo se pretendía crear un espacio europeo sin fronteras internas, garantizar la libre circulación de mercancías, de servicios, de capitales y de personas, y profundizar en el desarrollo de la integración europea. El Acta Única Europea fortaleció el papel del Parlamento Europeo, amplió las competencias de la Comunidad Europea en lo referente a legislación medioambiental y en las políticas de investigación y desarrollo, I+D. Creó los fondos estructurales para impulsar el desarrollo de los nuevos Estados miembros también. También estableció las bases de una política exterior común de todos los países integrantes. Significó un importante avance para el desarrollo de las políticas sociales de la Comunidad Europea, sobre todo en lo referente a la salud y la seguridad en el trabajo y a la cohesión económica y social. A principios de la década de 1990, la Comunidad Europea tuvo que hacer frente a una serie de nuevas circunstancias, tales como la consolidación de un espacio económico sin fronteras a través de la creación de una moneda única y la necesidad de establecer para la unión política una unión política realmente de corte más democrático. Para responder a estos retos, se iniciaron una serie de negociaciones entre los Estados miembros en Roma en 1990. Negociaciones que finalizaron el 7 de febrero de 1992 en Maastricht, con la firma del Tratado de la Unión Europea, o Tratado de Maastricht. Por este tratado, la Comunidad Europea se rebautizó con el nombre de Unión Europea. El texto modificó todos los acuerdos anteriores y estableció nuevos objetivos. Libre circulación de mercancías, personas y capitales. La transferencia paulatina de soberanía a las instituciones comunitarias, en especial al Parlamento Europeo como fase previa de una futura unión política. La creación de una política exterior y de seguridad común. La profundización de la cohesión económica y social que asegurara un nivel de desarrollo en todas las partes de la Unión. La creación de la Unión Económica y Monetaria, la invención de la ciudadanía de la Unión, que suponía el reconocimiento de los mismos derechos de todos los ciudadanos comunitarios, la supresión de los controles fronterizos, la cooperación en materia de justicia y asuntos de interior y la necesaria compatibilización del desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Sin embargo, la aplicación de las reformas aprobadas en el Tratado de Maastricht suscitó varios problemas, en concreto, la reserva de algunos de estos países como Dinamarca y Reino Unido. La revisión en el año 1997 del Tratado de la Unión Europea dio como resultado la firma de un nuevo acuerdo, el Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en 1999
y también la aprobación de la Agenda 2000 para afrontar la llegada del siglo XXI. El Tratado de Ámsterdam modificaba ciertos artículos del Tratado de la Unión Europea, del Tratado constitutivo de la CECA y del Euratom, así como del Acta Única Europea. Los grandes objetivos del nuevo tratado fueron reforzar las competencias de las instituciones de la Unión Europea, en especial del Parlamento Europeo, con miras a la próxima ampliación. Hacer del empleo y de los derechos de los ciudadanos el eje de la Unión Europea. Suprimir los últimos obstáculos a la libre circulación de personas, mercancías y capitales, reforzando la seguridad. E impulsar la proyección internacional de la Unión Europea. En mayo de 2000, la Unión Europea firmó el Acuerdo de Cotonú, en el que se reforzó sus vínculos con los llamados países de África, el Caribe y el Pacífico. El nuevo acuerdo hacía referencia a los intercambios comerciales y a las ayudas al desarrollo de estos países. En febrero de 2003 entró en vigor el Tratado de Niza, cuyo objetivo era reforzar la estructura institucional para afrontar la inminente ampliación de la Unión Europea. Se planteó también la elaboración de una Constitución Europea a modo de Carta de Derechos Fundamentales, pero su redacción quedó aplazada a la vista de una nueva ampliación del año 2004. El fracaso del proceso de ratificación de la Constitución para Europa en 2005 puso en relieve la necesidad de modernizar el funcionamiento interno de la Unión Europea y de dotarla de una personalidad jurídica propia. El 25 de marzo de 2007, con el 50 aniversario de la firma de los Tratados de Roma, se firmó la Declaración de Berlín, cuyo objetivo era dar un nuevo impulso hacia la consolidación de las instituciones. Entonces, el Consejo Europeo firmó lo que se conoce como Tratado de Lisboa, en diciembre de 2007, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009. En él se modificaron ciertos aspectos de los tratados anteriores con vistas a conseguir una Europa más democrática y eficaz. Mediante este acuerdo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea pasó a ser jurídicamente vinculante para los Estados miembros y la Unión Europea adquirió personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a escala comunitaria. Este hecho supuso la desaparición de la organización defensiva Unión Europea Occidental en 2011, al dotarse la Unión Europea de capacidad defensiva. ¿Cuáles fueron las siguientes ampliaciones de la Unión Europea? Durante la década de 1990, la caída de la URSS y la eficacia de la institución animó a varios países a solicitar su inclusión en la Comunidad Europea. Entre los estados interesados en ser admitidos se encontraban Chipre y Malta, que solicitaron su admisión en 1990. Turquía ya lo había hecho en 1987. Los acuerdos de libre comercio entre la Unión Europea y la EFTA, que culminaron con la creación del Espacio Económico Europeo en 1994, favorecieron la incorporación el 1 de enero de 1995 de Austria, Suecia y Finlandia, para lo cual la Unión Europea se convirtió en la Europa de los 15. Países que tenían el beneplácito de la Unión Europea para su incorporación inmediata, como Suiza y Noruega, decidieron no hacerlo. Los suizos porque consideraron que debían mantenerse fieles a su tradicional política de neutralidad, y los noruegos porque en el referéndum convocado en este país para este efecto vencieron las tesis de los euroescépticos. A todo lo anterior se unieron las peticiones de admisión de los países de Europa del Este. Eran Hungría, Polonia, Rumanía, República Eslovaca, Letonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, República Checa y Eslovenia. Las negociaciones para las nuevas adhesiones se iniciaron en diciembre de 1997 en Luxemburgo y continuaron en Helsinki en 1999, en diciembre. El 13 de diciembre de 2002, en Copenhague, fueron admitidos 10 de los 13 países interesados, todos menos Turquía, Rumanía y Bulgaria, para su ingreso a la Unión Europea en mayo de 2004. Con esta incorporación nacía la Europa de los 25.
En este contexto, en el año 2007, se incorporaron dos nuevos estados a la Unión, Rumanía y Bulgaria, constituyéndose así la Europa de los 27. La última adhesión corresponde a Croacia, el 1 de julio de 2013, formando así la Europa de los 28. Y llegó entonces el Brexit, acrónimo del inglés British Exit, que en castellano significa salida británica, y que hace referencia a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En 1975 ya se había celebrado un referéndum sobre la permanencia del país en la Comunidad Económica Europea, con resultado favorable a la permanencia. El 23 de junio de 2016 se produjo un nuevo referéndum, con un resultado favorable a la salida de la Unión Europea por la ajustada cifra de 51,9% de los votos. Las causas del Brexit son muy variadas. Entre ellas está el componente histórico británico de espléndido aislamiento y, en particular, la llegada masiva de los últimos años de inmigrantes procedentes de la Unión Europea que provocó fuertes protestas sociales en este país. La falta de consenso entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre las condiciones de salida y las discrepancias en el propio seno del gobierno británico supusieron la dimisión de la primera ministra conservadora Theresa May. Fue sustituida por el también conservador Boris Johnson y también provocó la demora progresiva en la fecha prevista para hacer efectiva la salida. Finalmente, el 31 de diciembre de 2020 se produjo la refundación de la Europa de los 27. El acuerdo de comercio y cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido entró en vigor el 1 de mayo de 2021. No iguala al nivel de integración económica que existía anteriormente, pero va más allá de los acuerdos de libre comercio tradicionales, a la vez que proporciona una base sólida para mantener la cooperación y la amistad. ¿Cómo funciona la actual Unión Europea? La Unión Europea es más que una confederación de estados, pero menos que un estado federal unificado. Es una construcción nueva que no encaja en ninguna de las categorías jurídicas clásicas sobre la ordenación de los territorios. Constituye un sistema político original en permanente evolución. Los Estados miembros han delegado parte de su soberanía en beneficio de unas instituciones supranacionales que les representan a todos y que velan por los intereses comunitarios y nacionales. Vamos a ver esas instituciones. Los principales órganos e instituciones de la Unión Europea son el Parlamento Europeo, considerado el principal foro de debate político de la Unión Europea. El Parlamento Europeo actúa como colegislador, comparte con el Consejo los poderes para adoptar y modificar propuestas legislativas y presupuestarias y supervisa la actividad de la Comisión Europea y de los organismos de la Unión. Los 705 diputados que lo componen son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados miembros por un sufragio universal, directo y secreto cada 5 años, desde 1979. Estrasburgo es la sede oficial del Parlamento Europeo, pero la mayoría de las actividades de las comisiones parlamentarias se desarrolla en Bruselas. La Secretaría General tiene su sede en Luxemburgo. El Consejo de la Unión Europea, comúnmente conocido como Consejo de Ministros, reúne en su seno a los representantes de los gobiernos de los Estados miembros. El Consejo ejerce, junto con el Parlamento Europeo, el poder legislativo de la Unión Europea. Tiene también funciones presupuestarias. Cada Estado miembro ejerce la presidencia por turnos semestrales y tiene su sede en Bruselas. El Consejo Europeo es el organismo político de carácter intergubernamental conformado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, junto con el presidente permanente del Consejo y el presidente de la Comisión Europea. Su misión fundamental es la de definir las orientaciones y prioridades políticas generales de la Unión Europea y tiene su sede en Bruselas. La Comisión Europea.
Es el órgano que representa el poder ejecutivo de la Unión Europea, poder ejecutivo, encargado de supervisar la marcha de esta y de ejercer las decisiones que le autorice el Consejo de Ministros. Sus miembros, un comisario por cada país integrante, son elegidos por los distintos gobiernos, aunque teóricamente actúan con total independencia. A su frente se sitúa el presidente de la Comisión y tiene su sede también en Bruselas. Encontramos el Tribunal de Justicia, que tiene como función garantizar el respeto de los Estados miembros a la legislación comunitaria. Está integrado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. Su sede se localiza en Luxemburgo. El Tribunal de Cuentas está en funcionamiento desde 1977 y está compuesto por un miembro de cada uno de los Estados de la Unión Europea, designado por unanimidad en el Consejo de Europa, previa consulta del Parlamento. Su misión es comprobar que los fondos de la Unión Europea se perciben y utilizan correctamente, así como contribuir a mejorar su gestión financiera. Tiene su sede en Luxemburgo. El Comité Económico y Social Europeo es un órgano de carácter consultivo para el Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea en materia económica y social. Tiene su sede en Bruselas. El Comité Europeo de las Regiones, instaurado por el Tratado de la Unión Europea y compuesto por representantes de entidades locales y regionales nombrados por el Consejo de Europa a propuesta de los propios Estados. Su labor es meramente consultiva y sirve tanto para el Consejo de la Unión Europea como a la Comisión Europea. Tiene su sede en Bruselas. El Banco Europeo de Inversiones, se encarga de conceder financiación para los proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la Unión Europea, como fomentar el desarrollo de las regiones más atrasadas y facilitar la reconversión industrial. Tiene su sede en Luxemburgo. Este entramado se complementa con una serie de instituciones y organismos interinstitucionales de menor rango, como por ejemplo el Servicio Europeo de Acción Exterior, con sede en Bruselas, o el Defensor del Pueblo Europeo, con sede en Estrasburgo, entre otros muchos. Y bien, ¿cómo es el sistema monetario europeo? El interés por establecer una unión monetaria en Europa no es reciente. Forma parte del deseo de mayor integración económica que se ha venido constatando desde el siglo pasado. De hecho, el Tratado de Roma, no contemplaba de momento la creación de un área monetaria común. Esta ausencia estaba justificada ya que por aquellas fechas el sistema monetario internacional que surgió por los acuerdos de Bretton Woods todavía garantizaba la estabilidad monetaria. Sin embargo, ya posteriormente, en los años 60, se produjo una crisis monetaria internacional al entrar en quiebra el sistema de cambios establecido en Bretton Woods y como consecuencia se puso en marcha en 1979 el Sistema Monetario Europeo, SME, el cual dio lugar a la creación de la European Currency Unit, ECU, que operó como unidad de cuenta y estableció las paridades entre las monedas. Los cambios operados en el seno de la Comunidad Europea en la década de los 90 del siglo pasado tuvieron como consecuencia la entrada en vigor del euro en 1999, moneda única europea que sustituyó a las monedas nacionales de la mayoría de los países comunitarios en 2002. El euro es la moneda de la eurozona, compuesta desde 2015 por 19 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea que comparten esta moneda única. Maastricht impuso los criterios que debía cumplir cada país para acceder a la unión monetaria. Una inflación no superior al 1,5% de la media de los 3 países con menor inflación, tipos de interés no superiores al 2% de los mismos países, obligación de que la moneda del país hubiera estado al menos durante 2 años en banda estrecha del SME sin salir de ella, un déficit público no superior al 3% del PIB y una deuda acumulada inferior al 60% del PIB. Los planes de convergencia tuvieron un coste social muy elevado en términos de desempleo y de reducción de los programas sociales,
Pero una vez superado, los beneficios del euro fueron notables, como la eliminación de los tipos de cambio y de los costes de conversión, una mayor flexibilidad y liquidez de los mercados y menores riesgos ante situaciones de recesión. Entre 2002 y julio de 2008, el euro incrementó su valor más del 83%, colocándose por encima de 1,6 dólares. Pero la caída de la crisis económica de 2008 dejó en evidencia las deficiencias del sistema, porque algunos países se plantearon hasta la salida de la eurozona y en julio de 2022 se regresó a la paridad con el dólar, un euro. También desde la firma de Maastricht se puso en funcionamiento el Banco Central Europeo, BCE, con sede en Frankfurt. El BCE controla el sistema financiero de los países de la Unión Europea, que junto a las bolsas y los intermediarios financieros constituyen el sistema financiero europeo, por lo que los gobiernos nacionales han perdido su política monetaria. El Banco Central Europeo es el organismo que estabiliza los precios en la zona euro. Y bien, ¿cuáles son las principales líneas de actuación política de la Unión Europea? Desde su creación, la Unión Europea ha ido poniendo en marcha una serie de políticas de integración comunitarias que constituyen las principales líneas de actuación con las que se pretenden lograr sus objetivos prioritarios. Además de la integración monetaria y de las políticas económicas en torno a la consolidación del mercado común, uno de los principales ejes de intervención se centra en la actualidad en las políticas de integración regional, cuyo objetivo fundamental es mejorar el bienestar económico en determinadas regiones de la Unión a fin de mitigar las desigualdades. Alrededor de un tercio del presupuesto de la Unión Europea se dedica, a través de los fondos estructurales, a esta política, encaminada a la reestructuración de las zonas industriales en declive y a la diversificación de las zonas rurales, con un sector agrícola también en declive. Asimismo, la Unión Europea desempeña un papel esencial en cuestiones de ámbito laboral y políticas sociales, buscando la promoción del empleo, la mejora de las condiciones de vida, la igualdad, la lucha contra la exclusión social y contra la pobreza, y la modernización de los sistemas de protección social. La proclamación interinstitucional del Pilar Europeo de Derechos Sociales, en noviembre de 2017, colocó las cuestiones de ámbito social entre las principales prioridades desde entonces de la Unión Europea. En materia agrícola, la última reforma de la PAC se orientó a fortalecer el crecimiento económico de la Unión, con la creación de verdaderos profesionales agrarios y el desarrollo económico y bienestar social en el medio rural. En los últimos años se han intensificado las políticas destinadas al cuidado del medio ambiente y del clima, estableciéndose un extenso marco normativo y programas de acción contra cuestiones como el cambio climático o la contaminación de los mares y de los océanos. Junto a todo ello, la Unión Europea trabaja activamente para la mejora y el desarrollo de otros ámbitos como el consumo, los medios de transporte y comunicación entre los países miembros, las estrategias energéticas, la justicia y la seguridad ciudadana, la salud, el desarrollo industrial, el turismo, la cultura, la educación, etc., en consonancia con los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 2030. ¿Cuál es el futuro de la Unión Europea? La Unión Europea ha iniciado la nueva centuria dando un gran paso hacia la consolidación del ideal de una Europa unida, en la que conviven de forma pacífica los distintos pueblos que la habitan. No obstante, se enfrenta a importantes retos en el futuro derivados del Brexit, de las posibles ampliaciones comunitarias, del dinamismo de la economía mundial, además de afrontar el desarrollo sostenible, los problemas medioambientales, sociales, defender la solidaridad entre los socios comunitarios, garantizar la seguridad exterior e interior y fomentar el espíritu europeísta. El auge de los últimos años de partidos con tendencias antieuropeístas
y sobre todo la salida del Reino Unido de la Unión Europea han supuesto todo un desafío esencial a la Unión, al poner en cuestionamiento por primera vez la creencia implícita de que, a pesar de todas sus deficiencias, la Unión Europea es la mejor forma de los Estados europeos para insertarse en la globalidad y mantener el modelo social. La reacción europeísta ante el Brexit es conocida como la refundación de la Unión Europea. Consiste en una reforma institucional que le permita mantener su papel en el contexto internacional. Las instituciones comunitarias tienen ante sí el difícil reto de ser capaces de abarcar el extenso territorio de la Unión Europea. Las últimas incorporaciones plantearon un gran desafío a estas instituciones. Se tuvieron que multiplicar las ayudas, los centros de decisión y el tamaño de los organismos decisorios. Los intereses nacionales deben plegarse cada vez más a los intereses comunitarios, y eso provoca unas distensiones que la Unión Europea necesita solucionar. De los actuales candidatos para ingresar en la Unión, Turquía es el candidato más antiguo. La República Turca pertenece a la OTAN y al Consejo de Europa. Está asociada a la Comunidad Europea desde 1964 y es candidata para ingresar desde 1987. Su ingreso en la Unión Europea supondría abrir la comunidad al mundo islámico y, al mismo tiempo, situaría las fronteras geográficas de la Unión en el interior de Asia. Además, existen otras candidaturas oficiales como Albania, Serbia, Macedonia del Norte y Montenegro. Las últimas candidaturas aceptadas han sido Moldavia y Ucrania. Bosnia y Herzegovina, Kosovo y Georgia también aspiran a ser miembros de la Unión Europea. Otro de los objetivos es adaptar la economía de la Unión Europea a los nuevos desafíos de la economía mundial. Europa debe afrontar unida la competencia económica de los Estados Unidos, de China y de economías emergentes, y para ello se quiere liberalizar los sectores económicos que aún permanecen protegidos, favorecer la innovación tecnológica y las inversiones en el tejido empresarial y adaptar a los sistemas educativos a la demanda de las tecnologías de la información y comunicación. Para afrontar el reto del cambio climático y conseguir un desarrollo sostenible, la Unión Europea se ha suscrito a los objetivos de la Agenda 2030, propuesta por la Organización de las Naciones Unidas. Para tal fin, la UE apoya un enfoque multilateral efectivo y un orden internacional basado en normas, en el cual la ONU ocupa un papel central. Europa debe resolver los problemas del desempleo, del envejecimiento de la sociedad, que suponen un constante incremento del sistema de pensiones europeo, así como la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, que es un valor fundamental de la Unión Europea que se remonta al Tratado de Roma de 1957, en el que se estableció el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo. Hoy en día, Europa es uno de los lugares del mundo más seguros y equitativos para las mujeres. Pero todavía es necesaria la lucha por los derechos de las mujeres y por su protección. Las mujeres en Europa tienen derecho a disfrutar de igualdad y empoderamiento y seguridad. Sin embargo, estos derechos todavía no son una realidad para todas las mujeres. Las estadísticas ponen de relieve que las mujeres están infrarrepresentadas en puestos de toma de decisiones en los ámbitos político y empresarial, y que todavía obtienen unos ingresos inferiores a los de los hombres. La violencia de género y el acoso son prácticas todavía ampliamente extendidas. La necesidad de solidaridad entre los socios comunitarios se puso de manifiesto durante la crisis desatada en marzo de 2020 a raíz de la propagación de la pandemia derivada de la COVID-19, que colocó la cuestión sanitaria en el centro de atención de las políticas europeas. Los objetivos prioritarios fueron ayudar a los Estados miembros a reforzar sus sistemas sanitarios, contener la propagación del virus para salvaguardar la salud de la ciudadanía y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia.
Para ello, se puso en marcha el Plan de Recuperación y el Marco Financiero Plurianual. La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los gobiernos europeos. La Unión Europea debe asegurar la autonomía estratégica y seguridad de todos sus miembros, al igual que debe luchar por la estabilidad y la paz a escala mundial. En ese sentido, la Unión necesita desarrollar una auténtica política de seguridad y defensa propias, donde juega un papel decisivo el Servicio Europeo de Acción Exterior. Un último reto geopolítico se ha vivido durante la crisis de Rusia y Ucrania. En el actual panorama geoestratégico mundial, en el cual la hegemonía de los Estados Unidos está siendo disputada por China, la Unión Europea debe encontrar su propio espacio. La brújula estratégica aprobada por el Consejo de la Unión Europea en marzo de 2022 dota a la Unión de un ambicioso plan de acción para reforzar la política de seguridad y defensa de la Unión Europea hasta 2030. El objetivo es convertir a la Unión Europea en un proveedor de seguridad más fuerte, capaz de proteger a su ciudadanía y contribuir a la paz y a la seguridad internacionales. A nivel interior, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo impone la colaboración de las distintas fuerzas de seguridad de todos los miembros. Así, uno de los grandes retos de la Unión Europea en el siglo XXI consiste en hacer de Europa un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que la ciudadanía tenga los mismos derechos y esté igualmente protegida por las leyes comunes. Para ello, se pretende dotar de una mayor efectividad a órganos como la Policía Europea, la Europol, fundada en 1994, y al organismo que coordina la acción judicial de los Estados miembros, el Eurojust, fundado en 2002. Otro de los grandes retos de la Unión Europea tras el Brexit es la de ser capaz de restaurar en la opinión pública la idea de la Unión como una oportunidad para el desarrollo y no como un lastre, favoreciendo la creación de un sentimiento de unidad y de una conciencia común de la ciudadanía de los distintos Estados miembros. Los programas educativos y de formación impulsados por la Unión Europea tratan de fomentar ese espíritu europeo. El principal de todos estos programas es el Erasmus+, que promueve la movilidad de los estudiantes y del que han disfrutado más de 1 millón de personas de toda la Unión Europea. Europa debe basarse también en la creación de símbolos de entidad común, tales como el pasaporte europeo, que entró en funcionamiento en 1985, el himno común europeo, la Oda de la Alegría, de Ludwig van Beethoven, o la bandera común, 12 estrellas doradas ordenadas sobre un círculo sobre fondo azul. La Unión Europea tiene pendiente el acercamiento de sus instituciones a la ciudadanía, por lo que se trata de potenciar el papel del Parlamento y la creación de partidos políticos netamente europeos. En conclusión, todos los análisis coinciden en que el crecimiento del PIB del conjunto de los países de la Unión Europea es superior al que hubiesen alcanzado mediante las políticas económicas independientes. También coinciden en que las políticas de cohesión económica y social han hecho disminuir los desequilibrios regionales y que la Unión Europea ha alcanzado la autosuficiencia en todos los órdenes económicos, especialmente en el plano agrícola. Pese a todos esos éxitos, y una vez más de transcurridos 70 años desde que se produjo la declaración del ministro francés de Asuntos Exteriores Robert Schuman el 9 de mayo de 1950, que es el Día de Europa, 9 de mayo, la Unión Europea se enfrenta a algunos importantes retos como la refundación tras la salida efectiva del Reino Unido, la crisis provocada por la expansión de la COVID y el conflicto armado provocado por Rusia tras su intervención militar en Ucrania, que ha supuesto la llegada de millones de refugiados a las fronteras de los países comunitarios. Todos estos han sido duros golpes que han empezado a disminuir, a destruir la imagen de invencibilidad de la Unión Europea y que han obligado a Europa a tomar conciencia de la encrucijada histórica que vive, donde se ve abocada a defender su modelo de vida social y política,
ante la reconfiguración del orden mundial. El singular valor que la Unión Europea representa como ejemplo de superación de la división, así como el esfuerzo para la consolidación de un continente pacífico y próspero, le valió el reconocimiento del Premio Nobel de la Paz en 2012.